Venido del siguiente examen. Unidad número 2, funciones de variables complejas, funciones y límites. Funciones, definición. Bueno, una definición, primero la vamos a hacer de una variable real, pero siempre no nos perdamos que estamos en funciones complejas. Si a cada valor que pueda tomar la variable compleja z le corresponde uno o más valores de la variable compleja w, es decir, que w es función de z, y la expresamos de la siguiente manera: w igual a f de z. Este resumen de una función de variable real será, ya ustedes han visto, conocen f es el conjunto de los pares ordenados x y, tal que y es igual a f de x, donde x pertenece al dominio y y pertenece al dominio de imagen. Es decir, también podemos expresar una función como los pares ordenados x1, y1, x2, y2, x3, y3, x y así sucesivamente, xn y sub n. Entonces, esta es una serie de infinitos puntos, y si lo unimos esos puntos, me formará una curva. Aquí más o menos eso es lo que decía, los infinitos puntos P de x1, y1, x2, y2 hacen que formemos una curva. Forma general, ese punto es de coordenadas x y y. Función unívoca y multívoca. Si a cada valor de z le corresponde un solo valor de w, decimos que w es una función unívoca de z. Un valor de cada uno. Un valor de z, un valor de w. Si más de un valor de w le corresponde a cada valor de z, la función es llamada multívoca o de múltiples valores. Entonces, a z ya le va a corresponder más de un valor de w. Representación geométrica. Se requiere 4 dimensiones para trazar la gráfica de una función compleja, 2 dimensiones para representar la variable independiente y 2 dimensiones para representar la variable dependiente. En otras palabras, las variables z y w, en este caso así va a ser, w va a ser la que depende de z, la variable dependiente va a ser w y la independiente z. En otras palabras, las variables z y w se representan en planos complejos distintos, el plano z y el plano w. Existirá una correspondencia entre los puntos P de X, Y y los puntos Q de V. Este P está en el plano Z y este Q está en el plano W, que se denomina una aplicación, una transformación de los puntos P en los puntos Q. Entonces Q se denomina imagen de P bajo la transformación de la función F. Y P, F, por supuesto, dice, ¿no? W igual a F de Z, esa es la función F. Y P se denomina la preimagen de Q bajo la transformación de la función F. Entonces, ¿cómo definimos una función de variables complejas como el conjunto de los pares ordenados ZW, tal que W es igual a F de Z, donde Z y W son complejos? Entonces, W es igual a F de Z. Y a partir de aquí, W será igual a U más B por I. Y bueno, ya conocemos Z, ¿no es cierto? Que es X más Y por I. W es la variable dependiente y Z es la variable independiente. Si representamos gráficamente lo que acabamos de decir, en el plano Z las coordenadas son X y Y en el plano W las coordenadas son U y B. Entonces, un punto en el plano Z es P, llamado P de coordenadas X y Y, y un punto en el plano W es Q de coordenadas UB. Y ese punto tendrá una correspondencia entre habrá una correspondencia entre el punto P y el punto Q, y esa la va a definir la función F. Formas de expresión de funciones complejas. Funciones dadas en forma implícita. Función implícita es toda función dada de la siguiente forma: f de z w es igual a 0. O f de... Lo que decía aquí no lo dejé claro, que w es u más b por i. Y z, bueno, eso ya sabíamos, ¿no es cierto? Que z es x más y por i. Pero no lo he escrito ahí bien. Entonces, f de z, forma implícita, f de z w es igual a 0. De esa manera, es decir, vamos a definir u y b
de una función f de z. Expresar en forma implícita la siguiente función, que w sea igual a 2z cuadrado menos 3i por z o z por i. Sabiendo que z es x más y por y, entonces f de z es igual a 2z cuadrado x más y por y al cuadrado menos 3i por x más y por y. Entonces de aquí, de esto vamos a definir real e imaginario, y esa será la forma implícita de una función compleja. Es decir, si hacemos las operaciones, el primero desarrollamos este binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto ya sabemos, ¿no es cierto? Por 2, si le multiplicamos a z cuadrado, le multiplicamos 2, me va a quedar 2x cuadrado más 4xy por y menos 2y cuadrado. Y aquí solamente eliminar paréntesis, 3i por x será menos 3x por y 3 menos 3i por y por y será y cuadrado, por este menos será más 3y. Más 3y. Entonces, de aquí tenemos términos reales e imaginarios. Lo vamos a agrupar los reales, por supuesto, que 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y real, paréntesis. Y los términos imaginarios, 4xy y menos 3x. Entonces, u será igual a 2x cuadrado. Por supuesto, f de z es w, y w es u más b por i. También w tiene su parte real, tiene su parte real y tiene su parte imaginaria. Entonces, para que dos complejos sean iguales, igualamos sus partes reales e igualamos sus partes imaginarias. Es decir, u igual a 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3, y b será 4x por y menos 3x. Y así pasamos, así como resumen, digamos, de expresar una función en forma implícita, es definir u y b. W igual a f de z igual a 3 z conjugado al cuadrado menos 3i por z conjugado también. Entonces, si aquí es cuadrado, lo mismo, z, su conjugado es x menos y por y, en ambos casos, x menos y por y. Entonces será el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por eso es menos y cuadrado, porque el cuadrado del segundo es y por y al cuadrado, y cuadrado, y al cuadrado menos 1, por eso es menos, ¿no es cierto? Bueno, ya saben ya. Menos, ahora aquí quedó 5i por x menos y por y. Eliminamos paréntesis y lo ordenamos después. 3x cuadrado, 3 por 2, 6xy por y, menos 3y cuadrado, más, aquí multiplicamos por x, menos 5x por y, y multiplicamos por 5y por y por y. 5y por y cuadrado. Entonces, este es menos por menos más, y por el y cuadrado, otra vez queda menos. Entonces, 3b, u más b por i es igual a 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 5y real, más menos 6x menos 5x imaginario. Entonces, u será igual a 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 5y, y b será menos 6x menos xy por y menos 5x. Uno más, w igual a f de z, 2 sobre z, esta función, 2 sobre z menos 3z conjugado sobre z. Bueno, aquí debe factorizar primero z, pero podemos trabajar ahí como está. Primero reemplazamos 2 sobre x más y por y. Es decir, de aquí tenemos que definir real e imaginario, ¿no es cierto? Es decir, u y b. Entonces, primero reemplazamos x más y por y menos 3 conjugada de z es x menos y por y sobre z, x más y por y. Esto no lo puedo eliminar, tienen signos contrarios. Ahora aquí lo que hacemos, como es en ambos términos, es una división. La operación tengo que realizarla como una división, ¿no es cierto? Y en la división nosotros tenemos que multiplicar y dividir por otro número para convertirle un producto al numerador y otro producto al denominador. Y ese nuevo número no es cualquiera, ¿no es cierto? Tiene que ser el conjugado al denominador. Entonces, multiplicamos el conjugado al denominador, es x menos y por y sobre x menos y por y. Con esto no alteramos, simplificamos, sigue siendo 2 sobre x más y por y. Lo mismo aquí, menos 3x menos y por y sobre x más y por y. El conjugado al denominador es x menos y por y sobre x menos y por y. Entonces, en ambos casos, el conjugado
me se me ha convertido el denominador en ambos casos en un producto de dos complejos, ¿no es cierto? Donde yo puedo trabajar como estos dos factores como diferencia de cuadrado. Es decir, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Es decir, x cuadrado menos y cuadrado. Y por y al cuadrado. Y aquí elimino este paréntesis, será 2x menos 2y por y. Menos 2y por y sobre, como decía, x cuadrado menos y cuadrado por y cuadrado. Este y cuadrado va a ser negativo, por este menos va a ser más. Aquí, por eso es más. Aquí será 3 por, no sé si lo ordenamos, 3x por x menos y por y. Y menos 3y por y, menos 3y por x menos y por y. ¿No es cierto? Una división. Es lo mismo el denominador del anterior caso, como son los mismos denominadores, diferencia de cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Ahora eliminamos este paréntesis. 3, aquí dejamos así, no hay más operación que hacer. Todavía por ahora, 3x por x, 3x cuadrado, 3x y por y, menos 3x y por y. 3y por y por x, menos 3x y por y, menos por menos, más 3y por y, será 3y cuadrado y cuadrado. Entonces, este es menos por menos es más, por y cuadrado es menos. Entonces, por eso es menos. Entonces, aquí ya denominadores en ambos términos son los mismos, puedo utilizarlo como común denominador. Y en el numerador hacemos 2x menos 2y por y menos 3x, este signo es para todos, ¿no es cierto? Menos por menos más 3xy por y, menos por menos más 3y xy por y, y menos por menos más 3y cuadrado, dividido x cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí en el numerador hay términos real y términos imaginarios, los voy a agrupar. Primero los voy a definir, este por supuesto es 2x menos 2y real, no, 2x solamente, menos 3x cuadrado real y 3y cuadrado. 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado real. Y aquí menos 2y por y más 3xy por y más 3x. Estos tres son términos semejantes, los puedo sumar o restar. En este caso sumar. Entonces real lo voy a dividir entre x cuadrado más y cuadrado, imaginario sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces 2x menos 3y, x cuadrado más 3y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Esto es real. Y lo que queda será lo imaginario, 3 más 3, 6, xy menos 2y dividido x cuadrado más y cuadrado por y. Entonces u es, f de z es u más b por y. Bueno, aquí está esto ya, u igual a 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Y b será la parte imaginaria, 6xy menos 2y dividido x cuadrado más y cuadrado, parte imaginaria. Entonces, así es la manera de llevar una función a su forma implícita, ¿no es cierto? Entonces, de la función f de z nosotros definimos u y b. En forma explícita es que vamos a hacer lo contrario, o sea, de u, no sé, nos va a dar u y b y vamos a llevarla a su forma de f de z. Funciones dadas en forma explícita. Función explícita es toda función dada de la siguiente forma, como w igual a f de z, donde f nos da la ley de correspondencia entre w y z. Entonces, f expresa el número finito de operaciones que hay que realizar sobre z para obtener w igual a f de z. No nos olvidemos que w es u más b por i, y z es x más y por i. Ejemplo. Expresar en forma explícita las siguientes funciones complejas. Algo sencillito, u igual a 2x y b 2y más 3. Algo sencillo para entender lo que estamos buscando. W es u más b por i. Aquí está w es u más b por i. Entonces vamos a buscar f de z. Entonces reemplazamos en u es 2x y en b es 2y más 3. 2y más 3 por i. Por i, por supuesto. Entonces aquí eliminamos los paréntesis, 2x, no hay nada que multiplicar ahí, más aquí sí, 2y por i, 2y por i, más 3i. Aquí
Aquí, por ejemplo, de estos dos términos es 2x y 2y por y. Voy a factorizar 2 por x más y por y, más 3y. Ahora este paréntesis es z, me queda w igual a f de z, será 2z más 3y. Lo he expresado en términos de z. Esa será una forma explícita de la función, en este caso, u2x y b2y más 3. Otro ejemplo, u igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 2y, y b que sea 2xy más 2x. 2xy por 2x por y más 2x. A ver, aquí llegamos. Nuevamente en u reemplazamos lo que habíamos dicho aquí. X cuadrado menos y cuadrado menos 2y. Aquí está menos u. Y b es lo que tenemos aquí. 2xy más 2x. Entonces eliminamos paréntesis. Aquí no hay nada de eliminar más. Pero sí, aquí tenemos que multiplicar por y, ¿no es cierto? X cuadrado menos y cuadrado menos 2y más 2xy por y más 2x por y. Entonces aquí tenemos que adecuarlo. No nos olvidemos que, a ver si puedo escribir, un z a más b por y es igual al cuadrado del primero, al cuadrado, más menos, cualquiera que sea, más menos, el doble del primero por el segundo, a 2a por b por y, más el cuadrado del segundo. En este caso, como es b por y, es menos b cuadrado y cuadrado. Y cuadrado es negativo, por eso es negativo, ¿no es cierto? Aquí sí, más o menos cualquiera. Entonces, a eso tenemos que llevarlo nosotros, a esa forma. Mejor si lo ordenamos, no necesariamente. Si sabemos el concepto, no necesariamente. Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado, es a al cuadrado. Aquí tenemos 2xy más 2xy, es esto, por y, por supuesto. Y tenemos menos y cuadrado, tenemos este. Entonces, este término, como segundo, este otro 2xy por y, y como tercero, este menos y cuadrado, me hacen un z al cuadrado. Y que este es a más b por y al cuadrado, más menos. Esto es lo que decía al comienzo, más menos, ¿no? Entonces, este término 2x cuadrado más 2xy por y menos y cuadrado, lo he ordenado así. Estos tres es un binomio al cuadrado. ¿Y qué me quedó? 2x. No, me quedó 2y por y. Aquí está. Aquí falta bueno, aquí lo podemos adecuarlo, ¿no es cierto? Queda claro que está aquí este término y este término, ¿no es cierto? Y me quedó este menos 2y, menos 2y, pero que no encaja para que sea cuadrado, ¿no es cierto? Pero sí podemos hacerle un artificio, menos 2y, podemos multiplicarle y al cuadrado, y tengo que cambiarle de signo, ahí, más. Por eso aquí es más 2y al cuadrado más 2xy. Ahora yo puedo, de estos dos términos, puedo factorizar y lo voy a ordenar. Además voy a factorizar 2y. 2y estoy factorizando y me queda x más y por y, de aquí factorizado y me queda, de y cuadrado me queda y. Entonces esto es z. Entonces esto será z cuadrado más 2z por y. Es su forma explícita de la función compleja. ¿Alguna pregunta? Queda claro en este término que teníamos que adecuarlo para que expresemos en términos de z.
Sí, todo claro. Sí, ingeniero. Todo claro. Sí, gracias. Punto aparte. Funciones representadas en coordenadas polares. Otra de las formas para representar una función analíticamente es en coordenadas polares, conociendo los números complejos llevados a su forma polar. Antes que me olvide, en el examen decía inciso A, Z, ¿no es cierto? Si es que le ha tocado a ustedes, es A más B por I. Inciso B decía expresar en el mismo número complejo en forma polar. ¿Qué tenía que hacer ahí? El valor absoluto de esto, valor absoluto de Z, es un valor numérico, por supuesto, por coseno de ese ángulo que se generó ahí, Ajá. ¿no es cierto? Y ese ángulo es en grados, por supuesto, ¿no? Más el seno, no importa, el seno. Y el inciso C, el mismo número complejo, pero en forma exponencial, valor absoluto de Z. Ujú. Con E elevado al E ángulo. elevado. Al ángulo. Aquí, pero aquí no es el grado, pues ya no es cierto. Aquí el exponente es ¿qué es? Es- Lo El tiene. que corresponda, ¿no es cierto? De pi Ujú. por i. Así, ¿no es cierto? Esto, así, 25. ¿Qué han hecho muchos? Este ángulo, ese valor, lo han reemplazado aquí. El exponente le han puesto, por decir, 150 grados, algo así. Y eso, no, pues está mal. ¿Cierto? O aquí le han puesto 1 punto, por decir un número, 1.5 pi. No. Por supuesto que yo sé que es pi de 180 grados, ¿no es cierto? Pero no es la forma, nosotros clarito hemos puesto. Aquí yo no le puedo poner al coseno, no puedo yo trabajar con en función de pi, 1.5 pi, no. Cualquier valor me va a dar menos del que corresponde. 45 grados, por ejemplo, de seno y coseno es un mismo valor, es por decir, bueno, lo que esté multiplicando aquí de 30, 60, lo que corresponda, estos dos senos y cosenos son iguales, 45 grados. Solo cuando es 45 grados, estos valores son iguales. Los demás, por ejemplo, en 100, no solamente 45, 45 el primer cuadrante, ¿no? Los demás no. En el segundo cuadrante son 135 y así sucesivamente. En cada cuadrante, lo que corresponde, así, ¿no? Aquí en el primer cuadrante, 45 grados. En el segundo cuadrante también 45, cualquiera lo ve, de cualquier lado que lo vea. Y nosotros, cuando estamos en el segundo cuadrante, el ángulo, podríamos también tomar theta, o podríamos tomar el negativo. Este es positivo y este es negativo. También lo mismo aquí, pero este es el ángulo. Y podríamos tomar nosotros desde aquí. Que exactamente lo mismo, si no nos perdemos y reemplazamos bien, será ese. En el cuarto cuadrante, el negativo o el positivo. Si nosotros reemplazamos en el inciso C, por ejemplo, reemplazamos el E elevado a pi por i, cualquiera que sea n por pi por i, esto era E elevado a tita por i, E elevado a tita por i es el coseno de tita. Es coseno de tita más seno de tita.
Si multiplicamos coseno por el valor absoluto de z, me va a dar a. Si multiplica más el seno de ese ángulo de tita por el valor absoluto, me va a dar b. Cualquiera que sea el z, el inciso a, b o c, iba a dar el mismo resultado, a, b por i. Pero pedía yo la expresión o en forma polar y en forma exponencial. ¿Cómo se expresa? Bueno, jóvenes, seguimos la siguiente clase. ¿Listo? Funciones representadas en coordenadas polares. Ahí vamos a quedar. Perfecto, dije. Programé un examen para ustedes, digamos. Y usted no le dio la gana de ir, no le reprogramo otro. Sí, pero si yo entré, puede entrar otro. No estoy pues hablando específica. ¿Cómo voy a saber si usted entró o no? Es para todos, pues, joven. De acuerdo. Bueno, ojalá la otra semana ya estén las notas. Y hay que defenderla esas notas. Chao, jóvenes.